La mayoría de nosotros nos hemos tenido que expresar alguna vez delante de un público. Y todos hemos sentido ese nerviosismo, ese cosquilleo en el estómago y la preocupación de si lo haremos bien, gustaremos a nuestro público, nos evaluarán positivamente. Esa ansiedad que sentimos cuando nos enfrentamos a una situación comunicativa delante de un público es lo que conocemos como miedo escénico. Es un miedo que lo experimentamos todos. Solo de unas personas, las que se exponen delante de un público con mucha frecuencia, se comportan con toda naturalidad ante estas situaciones. Y también hay personas a las que les son imposible enfrentarse a ello. Son a estas personas a las que les digo que el miedo escénico, como cualquier otro miedo, se puede controlar. Vamos a conocer a un grupo de teatro amateur. Grupos que se dedican al teatro por pura diversión y por hobby. Con ellos vamos a compartir una sesión donde se enfrentarán a sus miedos en el escenario y descubrirán que el público no es su enemigo. El peor miedo que te puede entrar es que te quedes bloqueado. Estés dando el discurso y de repente te quedes en blanco. Que te quedes bloqueado. Y no sepas cómo reaccionar. Pues en un discurso... Muchas gracias. A ver, que me han dicho ellos, no sé, que lo que estés diciendo no sea interesante y que no le parezca a la gente interesante o que... Pues a mí me daría miedo de quedarme sin voz, ya que yo trabajo con la garganta porque canto. Entonces, pues que llegue ese día y esté un poquito malita la garganta, entonces que no pueda llegar a mis altos y a mis cosas, quedarme sin voz. Quedarse sin voz. En una encuesta, se preguntó por cuáles eran los miedos más comunes, y los resultados reflejaron que, entre otros, más del 50% tenían miedo a hablar en público, mientras que apenas un 15% tenían miedo a la muerte. Es decir, estamos más preparados para enfrentarnos a la muerte, que prácticamente es incontrolable, que a enfrentarnos a un público. Claro que esto es solo estadística, porque visto de otro modo, cada vez que nos enfrentemos a un público, pasará lo siguiente. De un 100%, si aquí pudiésemos clonar y sacar 100 personas más, fuésemos 100, la mitad de esas personas ahora mismo me estarían escuchando y estarían prestando atención. La otra mitad no estarían prestando nada de atención. De esos 50 que quedan, la mitad estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo, mientras que la otra mitad no estarían de acuerdo. De estos 25 que quedan, la mitad, en los días posteriores, se seguirán acordando de lo que yo estuve diciendo aquí. De alguna manera les caló ese mensaje. Entonces, de los más o menos 12 que quedan, 6, sencillamente, que les ha calado, dicen, vale, me ha calado, pero no voy a aplicarlo a mi vida. Y los otros restantes sí la van a aplicar a su vida. Esos 6. De los cuales, 3 fracasarán y otros 3 mejorarán y van a triunfar. De cualquier audiencia que vayáis a tener, siempre vais a tener gente que efectivamente no va a echar cuenta. Pero sí vais a tener un montón de gente que sí van a estar pendientes de vosotros. Y además, para más motivación, aunque sea a 3, le vais a mejorar la vida. Entonces, ¿de qué se tiene miedo realmente al público? Exacto. ¿Por qué tenemos tanto miedo al público? La razón puede venir de esa preocupación constante a que nos evalúen mal. Nuestros antepasados dependían mucho de la aceptación del grupo para poder sobrevivir. Y a día de hoy, esa necesidad sigue existiendo en nosotros. Pero aunque el pasado fuera peligroso, el presente no lo es tanto. Es más, la sociedad premia mucho las habilidades frente a un público. Por lo tanto, ese miedo, antaño lógico, a día de hoy se ha convertido en un miedo irracional. ¿Qué siente realmente alguien con miedo escénico? Alguien que no puede enfrentarse realmente a un público. Si no dominas la situación, la primera impresión siempre será una sorpresa desagradable, como encontrarte de repente decenas de ojos vigilándote. Ay. 1, 2 y 3. ¡Qué de gente! Eso es además una de las impresiones que sí tiene alguien que realmente tiene miedo escénico. De que le quitan una venda, sale al escenario, le quitan la venda y salir de ahí no es fácil. Puede verse como un desafío demasiado grande. ¿Por qué? Ay.
¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¡Te tienes que escapar! La situación nos provoca ansiedad, pero el no poder enfrentarnos a ello nos provoca frustración, como intentar saltar un muro que no se deja penetrar. Pero la sensación de que la gente me estoy pisando la espalda es exclusión, apartado. La gente me da la espalda, lo que siento es... me siento solo. O sea, Intenta meterte en la mente de alguien que realmente está acojonado por dar un discurso. ¿Cree que eso puede traducirse a lo mejor en la distancia que pueda sentir entre él y el público? eso sí, porque pienso es que esa persona que está sola, es decir, está encima del escenario y en vez de hacerse grande, que es lo que uno debe de hacer, sentirse grande, se ve como más chiquitito y que ahora se ve más lejos del público. No hace falta siquiera ni que estéis en una situación realmente de expresaros en un público, sino con cualquier reunión, habéis sentido alguna vez de esa manera, ¿no? Esos son dos, digamos, de los pilares, de los temores que tiene la gente que realmente se enfrenta al miedo escénico, que es el temor a sentirse aislado y al estar constantemente evaluado. Levantamos los brazos hasta aquí. Aguantad hasta que yo os diga. La ansiedad y la frustración generan una tensión que nos desgasta. Esa presión mental nos puede deteriorar tanto como el desgaste físico. Empezar a avanzar al centro, empezar a apoyaros con vuestros compañeros, empezar a seguir el alivio, de bajar los brazos. Y claro, independientemente de lo capaces que seamos de enfrentarnos a una situación de público, el agotamiento nos imposibilita aún más. Situación ideal. La tensión la sentís, pues vale, un par de horas antes del estreno, o ese mismo día del estreno. Estáis tenso durante todo ese día. ¿Está más relajado? ¿No? Podrías llegar a estar más relajado, podrías estar un poquito más vigoroso, se podría utilizar esa energía para hacerlo bien. Sí. Alguien que ya esté tenso desde la semana antes del estreno. Cuando llega el estreno, ¿qué le pasa? Que está muerto. Está agotado. Está reventado, efectivamente. Está cagado. El miedo escénico deriva de un conglomerado de otros miedos. Miedo a hacer el ridículo, a que se ríen de uno, a perder el control de la situación. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio fantasma. Nuestros participantes también. Y para eso están aquí. Ahora les toca enfrentarse a sus propios miedos. Podemos separar los miedos que sentimos ante un público en dos grandes grupos. Realmente les importa mucho, yo diría demasiado lo que piensa el público de ellos. Los miedos a perder el control de la situación, que podemos expresarlos como: se van a reír de mí, no les interesará lo que cuento, no me prestarán atención, haré el ridículo. En definitiva, temer lo que digan los demás. O el miedo a perder el control sobre uno mismo, como es el miedo a perder la voz, quedarse en blanco, perder el hilo, divagar más de la cuenta, temblar. No te puedo conseguir los estudios. Necesito marketing. Me cagado un Vamos, miedo a que tú mismo falles. ¿Y todo esto para qué? La manera de vencer el miedo es enfrentándose a él y ver que no hay consecuencias graves. Pero claro, es difícil encontrar público con lo que se pueda practicar. Pero sí podemos hacer una cosa: equivocarnos a posta. ¿Y si todo pudiera salir de la peor manera posible? Si nos podemos enfrentar a nuestros temores en un ambiente controlado, llegamos a una conclusión: podemos hacerlo. Podemos elaborar las estrategias para enfrentarnos a ello. Como dijo Jim Morrison, muéstrate a ti mismo tu más profundo miedo. Después de eso, el miedo ya no tendrá poder y serás libre. Ante cualquier situación comunicativa donde estemos delante de un público, siempre vendrá bien estas indicaciones. Primero, conviértete en un experto de tu materia. Nadie más hablará de lo que tú estás hablando. Nadie sabe más que tú en ese momento. Así que ensáyalo, prepáralo, define los puntos importantes. En otras palabras, haz el tema tuyo. No, porque pues, si tú lo dominas, si tú lo llevas asimilado por ti mismo, lo puedes transmitir. Si tú no lo asimilas en ti, no, por mucho que intentes transmitirlo, no... Eso es muy importante. Con el diafragma. Segundo, no olvides respirar. La respiración no solo calma la ansiedad, sino que además
prepara el que será nuestro principal instrumento, nuestra voz. Tercero, bebe un poco de agua antes de comenzar. Te aclarará la garganta, te refrescará y enviará una señal inconsciente a tu cerebro. Si en esta situación, que yo interpreto que es amenazante, me da tiempo de pararme a beber, entonces no es tan peligrosa. Cuarto, céntrate en tu tarea. Obvia por un momento el ridículo o lo que la gente pueda pensar de ti. Céntrate en lo que tienes entre manos. Tómatelo en serio. Tacha mentalmente lo que vayas completando de tu exposición. Tu mente solo se centrará en hacerlo bien. Yo me he sentido prácticamente igual, pero porque yo me he metido a mi bola y no me he echado cuenta Interesante. a lo demás. Sí, me he metido a mi bola. Bueno, he cortado el texto, pero eso, que me... Vale. Quinto, sé tú mismo. No intentes imitar a otros oradores que admires. Ya existen. Puedes tomar cosas prestadas de su técnica, pero ante todo, debes buscar tu propio estilo. De esa manera, podrás sacar poco a poco tu mejor yo. Y sexto, disfruta el momento. Ese nerviosismo que sientes cuando entras al escenario desaparece en el momento que empiezas a andar sobre tu discurso. ¿Alguien más me puede dar mejor? Yo creo que es más el miedo anterior, o sea, lo que tú sientes antes de que pase, que lo que tú sientes cuando está pasando. Cuando está pasando, te olvidas más bien de lo que estás viendo que de lo que... Lo que yo me he construido antes es muchísimo peor de lo que es. Y la tensión de antes de entrar al escenario es muchísimo más dañina que el momento de estar en el escenario. Te sentirás eufórico al autorreforzarte en tu buena ejecución. Aprovecha esa energía y potencia tu mensaje. Solo tienes que creértelo y disfrutar de tu exposición. Como conclusión, todos sabemos que las habilidades delante de un público son muy loables, pero todos tenemos miedo escénico. Sin embargo, por grande que sea, siempre tendremos la posibilidad de hacerle frente con nuestras propias estrategias. Y recordad, el público no es tu enemigo, solo está esperando a compartir contigo lo que le tienes que comunicar. Tu comunicación es valiosa, cuídala y el público lo agradecerá. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.